Señor, gracias por tus siervos, Señor, que tú pones en tu iglesia, Padre Santo. Gracias por ellos, Señor, porque han dispuesto a poner sus vidas a tu servicio, Señor, porque han dispuesto a estar en comunión contigo cada mañana, Señor, a cada día, para escuchar tu palabra, Señor. Y nosotros creemos que el mensaje que trae nuestro hermano viene directamente de ti, Señor. Permita que tu iglesia lo escuche con un corazón dispuesto, Señor. Te pedimos que quites cualquier estorbo, Señor. Te pedimos que tú puedas usar su voz, Señor, que tú puedas usar su vida, que tú puedas usar su corazón, Señor, que hable tu palabra, Señor, y que tu iglesia sea bendecida y desafiada, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Si algún día yo tengo guaruras, quiero uno así como... Me sentí chiquito al lado de Néstor. Sí, hermanos, en la mañana estuvimos viendo la vida de José y de ahí sacamos algunas enseñanzas importantes. Sí, de hecho, el título del sermón de todo este mes, de los mensajes que Dios me dio, pues se le titulé Libres para Vivir, aprovechando el mes de la patria y que estamos en el mes de la libertad del país. Bueno, también Dios quiere que nos libremos de aquellas cosas que impiden que como hijos de Dios o a cualquier humano poder vivir la vida en plenitud que Dios desde un principio tuvo con propósito en la vida de los seres humanos. En la mañana el sermón se puso Libérate del pasado. El de hoy se llama Libérate del pasado, parte 2. No me compliqué mucho con el tema de hoy. Sí, y bueno, y estuvimos analizando acerca de José, pero principalmente el hecho de que el pasado, ahí está, o sea, el pasado es parte de nuestra historia. Todos nosotros tenemos un pasado, tenemos una historia, sí, de nuestra vida, sí. Y bueno, hermanos, ¿podría yo regresar el tiempo? O sea, ¿habría manera de regresar el tiempo? ¿Habría manera de meterse en una caja, sí, y pasar por la caja y de repente estar en otra época pasada de nuestra vida? Hace rato entonamos un canto ochentero. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué canto fue el ochentero que cantamos aquí? Mi noble sostén. Me acordé cuando yo estaba en los 80 que tenía 18 años por ahí. Hace poquito, unos qué. ¿Cuántos años? Unos 30 años. Cuando yo sentí puro canto ochentero. O sea, el pasado ahí está. Aunque son cantos del pasado, pero siguen trayendo mensaje a nuestra vida. Hermano, ¿puedo yo regresar el tiempo y cambiar algunas cosas que no me gustaron cómo se hicieron en el pasado? ¿Yo podría regresar y cambiarlas? ¿O podría yo regresar y algo que yo hice mal, cambiarlo y hacerlo bien? ¿O hacerlo de diferente manera? ¿Podría regresar al pasado y a alguien que me hizo daño y que dejó una herida en mi vida o alguna enfermedad o situación difícil que aconteció? ¿Podría yo regresar y evitarla? ¿Verdad que no? El pasado ahí está, es parte de la historia. O sea, no podemos decir que el pasado no existe porque entonces ¿dónde queda mi historia? O sea, el pasado ahí está. La situación es que el pasado, y lo comentaba en la mañana, pues sigue haciendo estragos en nuestra vida por aquellas huellas que siguen ahí y que pareciera que no podemos quitarlas de nuestra vida o que queremos seguir aferrados a ellas. Definitivamente no podemos regresar al pasado, eso sí. Si alguien por ahí tenía el firme propósito para el próximo año de inventar una máquina del tiempo para regresar y cambiar algo del pasado y así afectar y regresar al presente y verlo distinto como en esa película de Volver al Futuro, no se puede, hermano. No hay manera, ¿sí? No podemos cambiar la realidad de las cosas que ya sucedieron. Sin embargo, tenemos que reconocer, hermanos, que nuestra memoria no es fidedigna. Hace poco en la casa platicaba sobre algunos recuerdos que yo tengo de mi infancia. Yo le decía a mi mamá y a los que estábamos en la mesa que yo no me acuerdo, o sea, tengo el recuerdo, pero no sé si porque o porque me lo han platicado. Porque el pasado queda en el recuerdo. Que a veces ni siquiera nos acordamos de manera porque lo vivimos, sino porque nos lo han platicado tanto que ya no lo imaginamos y creemos que no. Si yo me acuerdo yo me acuerdo cuando recién nací que me dieron alga el doctor. Hay quien lo ha dicho. No, sí me acuerdo, el doctor se llama fulano y tal. Es que te lo platicaron, papá. ¿Sí? Me oí muy mexicanado. ¿Sí? Nuestra memoria no es fidedigna. ¿Sí? Ni su memoria ni la mía son fieles. O sea, nuestra memoria nos falla. Definitivamente. La prueba de ello es que siempre existen dos o más opiniones de un mismo suceso. ¿Sí? Un mismo suceso
existen siempre diferentes opiniones. Regularmente son dos personas hablando diferentes cosas sobre un mismo suceso. Sí, o sea, podemos ver un choque de dos personas y cada quien va a platicarlo de manera distinta, aunque fue lo mismo, porque cada quien platica lo que recuerda de lo que vio. Entonces nuestra memoria no es fidedigna. Entonces es probable que de lo que nos acordamos del pasado, a lo mejor ni siquiera fue así como lo recordamos. Y recordamos un papá bien malvado que nos golpeó, y a lo mejor porque nos lo platicaron. No, tu papá te pegaba mucho. Y ni me acordaba, pero dije, re odio. No mi papá, porque yo que me acuerde, creo que una nalgada me dio en mi vida. Sí, me hicieron falta algunas o no. Sí. Hermanos, la historia regularmente lo escribieron los triunfadores. Sí. Rambo no existiría si la película hubiera escrito un vietnamita. O sea, Rambo no existiría. Existió porque lo escribieron los estadounidenses. Por eso es que siempre son los triunfadores, porque la historia se escribe por los triunfadores. Los que han perdido no escriben nada. Yo no sé si ahora ¿cómo se llama el que perdió el boxeador? Ya lo borré de la memoria. Yo no sé si le va a escribir un libro de su derrota, porque nadie escribe un libro de su derrota, siempre escriben libros de sus triunfos. ¿Sí? Porque pues, no se quieren acordar de las derrotas. Sí, regularmente el recuerdo del pasado queda en el recuerdo. Entonces, nuestra memoria de las cosas que suceden están influenciadas por nuestro punto de vista. Supongamos que alguien pasa y sin querer, por algún accidente me golpea. ¿Sí? Si pasa y pum, me tumba, me cae, yo me lastimo, pero como fue un accidente, yo digo, pobre, distraído. O sea, lo más que puedo pensar de él es que es un distraído. Pero llega alguien, ¿sí? De chismoso, me dice, lo hizo a propósito, yo lo vi, lo hizo a propósito. Entonces, o sea, desgraciado, ¿sí? Malvado, me tumbó, porque alguien llegó y me dijo, lo hizo a propósito, yo vi, pero al principio pensaba en mi recuerdo, en mi memoria, y ahora pienso mal. De un mismo suceso podemos cambiar por nuestro punto de vista, cambiar lo que sentimos, y eso pasa con nuestra memoria. Por eso es que a veces el pasado, pues, regularmente nos acordamos de él en base a nuestro punto de vista, en base a lo que nos han platicado, y además en lo que queremos recordar. Y es ahí donde a veces el pasado que recordamos no es fidedigno, pero sin embargo sigue siendo mella en nuestro estilo de vida. ¿Sí? ¿Y en qué se basa esta diferencia? Pues en el testimonio de alguien, en el estado de ánimo que yo tengo, o en la donde la dábamos. Yo creo las cosas como tú. ¿Saben lo que significa esto de poder ver las cosas como las ve Dios? Su hijo, seguro que a lo mejor o yo estaríamos a punto del suicidio. ¿Sí saben la historia de Job? Perdió todo. Pero, sin embargo, Job veía cosas desde el punto de vista de Dios y eso marcó la diferencia. Y lo mismo pasa con la historia de José. Sí, vamos a ver a la luz de la Biblia cómo si es posible cambiar el pasado, hermano. No regresando, pero yo sí puedo cambiar el pasado. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que el pasado, sí, es un análisis de lo que me sucedió, yo puedo cambiarlo. Puedo analizarlo desde el punto de vista de Dios. Desde la perspectiva de Dios yo puedo cambiar mi pasado. Entonces sí puedo, no regresar, pero sí puedo hacer ajustes en mi vida para ver mi pasado desde la perspectiva de Dios. Sí, y José, porque es lo que vamos a ver hoy, es un ejemplo claro de esto. Vamos a hacer un análisis de José. Sí, le voy a dar un análisis de la vida de José rápidamente y luego vamos a ver algunas enseñanzas prácticas para poder transformar el pasado que tenemos, sí, para que tengamos un presente mucho mejor y obviamente un futuro. José es un gobernante importantísimo. Siendo judío, hebreo, llegó a ser el segundo al mando de Egipto. Aunque él mismo dice, inspirado por Dios, que Faraón lo puso como su padre, él era como el padre de Faraón. ¿En qué sentido? Le alimentaba, le proveía, pues lo hizo millonario, lo hizo rico. Era el segundo al mando, pero Faraón le pedía permiso a José para hacer cualquier cosa. Cuando Egipto era la nación más poderosa y próspera de este mundo, este hombre, José, él era un gobernante ahí. Solamente Faraón le podía dar órdenes. Estoy hablando de José. José, el apodado el soñador. Sí, esta es una historia que yo creo que muchos la conocemos, porque a mí yo me acuerdo desde niño me la enseñaron. De hecho, por ahí hubo una obra musical que se llama José, me tocó a mí verla ahí en México. Y después aquí la familia hicimos ahí con, ¿cómo se llama?
era la música, nosotros actuábamos la obra de José el Soñador, por ahí quedó grabada. Nada más que la tengo bien guardada porque se la querían llevar a Hollywood, pero no, hermanos, imagínense. José fue un hombre importantísimo, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos en ese momento de la vida de José, podemos pensar, y ya lo comenté en la mañana, que el pasado de José seguramente fue un pasado en un lecho de rosas, pero ya vimos que no es así. Si nosotros vemos el pasado de José, nos sorprenderíamos, porque fue un pasado muy tortuoso. Qué palabra tan rara, ¿no? Tortuoso, me suena así como tortas de carne. Un pasado difícil, un pasado trágico, doloroso, un hombre que fue odiado por sus hermanos, de tal manera que José fue un hombre que se le puede considerar de éxito, que aunque tuvo un pasado muy difícil, llegó a tener éxito, sí, porque él confiaba en el Señor y porque veía todo desde la perspectiva de Dios. Podía con una convicción verdadera, sí, de que él quería ver las cosas así como las veía Dios. Podemos ver algunas cosas de su pasado. José fue el penúltimo de 12 hijos de Jacob y el primogénito de Raquel. Jacob tuvo 4 esposas. A la que amaba era Raquel, y a Lea, su hermana, no la amaba tanto, ¿sí? Y José era hijo de Raquel, igual que Benjamín. Por eso es que eran los consentidos, principalmente José, porque cuando José nació, Jacob tenía 90 años de edad, o sea, era ya viejo. Por eso es que fue su hijo favorito, porque lo tuvo en su vejez y además fue hijo de la esposa a la que él más amaba. Su padre, Jacob, le regaló una túnica de muchos colores como muestra de su especial amor, y esto hizo que sus hermanos lo dieran porque su papá lo quería más que a todos ellos. Jacob le regaló una túnica de muchos colores, túnica que después la destrozaron y la llenaron de sangre. Sí conocen la historia, ¿verdad? Sí, estos hermanos de Jacob llevaron la túnica de José, la rasgaron, la llenaron de sangre, la llevaron a su padre, le dijeron que encontraron seguramente un animal o una bestia, lo mató y se lo comió. Y el papá, como era la túnica de José llena de sangre, dijo él que jamás iba a olvidar a José y que iba a vivir un luto eterno o hasta que se muriera. Eso dice. José tuvo algunos sueños en donde profetizaba su liderazgo sobre sus hermanos, y esto aumentó la mala voluntad de ellos para con él. José soñó, sí, y le dijo a sus hermanos: yo soñé que ustedes, soñé que eran 11 espigas y que se inclinaban ante mí, y les platicó que había estrellas y que su estrella era la mayor y que las demás hacían reverencia a él. Esos sueños que José platicó a sus hermanos, obviamente a sus hermanos se les retorcía el estómago, les daba coraje, porque le estaba diciendo que él iba a ser un hombre importante y los hermanos iban a inclinarse ante él junto con su papá y su mamá. Cuando José platicaba esto a sus hermanos, sí, sus hermanos pues sentían mucho coraje y les daba envidia, y hasta el papá de José, Jacob, como que se molestó y le dijo: espérame, después hablamos de esto, porque ¿cómo es posible que tú que nosotros vamos a inclinarnos ante ti? José soñó que había 11 estrellas y el sol y la luna, y que él era una estrella que estaba en el centro y que las 11 estrellas y el sol y la luna giraban en torno a él. Imagínense que José platica esto a sus hermanos, o sea, pues por eso le da envidia. Cuando él tenía 17 años de edad, su padre le envió a ver qué estaban haciendo sus hermanos, ellos fastidiados por esa dinámica familiar, porque José era así como el ve, observa y ven, o como es, ve, corre y dile. Era como yo decía el chismoso de la familia, pero no era, pues era el más, no era el más chico porque había otro, pero como era el menor, el papá lo mandaba que vigilara a sus hermanos y le viniera a darle cuentas de él. Esta dinámica a los hermanos de José le causaba fastidio. Después tomaron su túnica de colores, la empaparon de sangre de un cabrito que habían matado, hicieron creer a su padre que el hijo había muerto, atacado por una fiera. Jacob hizo duelo por muchos días por la pérdida de su hijo, era su favorito. Imagínense, de repente llegan sus hijos y le dice uno: papá, ¿te acuerdas que tenías 12 hijos? Pues, ¿qué crees? Ya nomás te quedan 11. ¿Sí? Así llegaron: papá, pues ya somos menos. ¿Se imaginan la maldad de ellos? Lo pusieron en un pozo, hablaban de matarlo. Uno de ellos, Judá, era el más malo de todos porque lo odiaba y él decía: hay que matarlo. Después dijo otro: no lo matemos, mejor hay que echarlo en un pozo. Después vino otro y dijo: no hay que echarlo al pozo, mejor hay que venderlo. O sea, qué lindo, o sea, qué hermanitos tan bonitos. Espero, hermano, que usted no tenga hermanos así, porque estos merecen unas nalgadas. Vendámoslo, dice uno, así como si no fuera tan grave. No lo matemos, hay que venderlo mejor. Lo vendieron unos árabes, fue llevado a Egipto por los madianitas que lo compraron, y un hombre egipto llamado Potifar fue el que lo compró como esclavo.
la esposa de Potifar le hizo a José proposiciones indecorosas. Ante su rechazo, lo acusó y fue llevado injustamente a prisión, y ahí permaneció por bastantes años. En la cárcel llegó a ser uno de los administradores. En la cárcel, José, interpretó los sueños de dos oficiales de Faraón. Uno de ellos murió y el otro fue restaurado al puesto que tenía antes, tal y como José lo había profetizado. Los adolescentes saben la historia al pie de la letra porque ya la acaban de estudiar. Después de 2 años, el Faraón tuvo 2 sueños que no podía interpretar. Incluso el Faraón mandó llamar a todos los sabios de por ahí de Egipto, y nadie le pudo interpretar el sueño. Entonces fue cuando el jefe de los coperos se acordó. Y fíjense las palabras, dijo él, le dijo a Faraón: acordándome yo de mis maldades o mis faltas, recuerdo que un joven hebreo me interpretó, como le decía en la mañana, ni del nombre se acordó. O sea, qué mal amigo. Esto me se acordó y le cuenta a Faraón la habilidad de este joven para interpretar sueños. José interpretó con precisión los sueños de Faraón. 7 años de prosperidad, serían seguidos 7 años de hambre. Después le sugirió que se preparara para los años de hambre, almacenando los productos que sobraban en los años de abundancia. ¿Se acuerdan del sueño de Faraón? Y José le dijo: vienen 7 años de prosperidad, entonces después de estos 7 vienen otros 7 años de escasez. Le dice: ¿sabes qué? ¿Por qué no guardas en los 7 años de prosperidad, guardas y almacenas para cuando vengan los 7 años de hambre, para prepararse para ese tiempo de escasez? Entonces eso le pareció bien a Faraón, y fue cuando Faraón a José lo pone en el puesto como el segundo de Egipto. Lo puso como jefe del departamento de Estado. José llegó a ser uno de los oficiales. Su posición solo estaba abajo de Faraón, y como señal más del favor real se le dio un nombre egipcio. Se casó con la hija del sacerdote del Templo Nacional de Om, y para entonces José ya tenía 30 años de edad. José fue vendido a los 17 y a los 30 años fue puesto como el segundo de Faraón. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos? 13 años. Sí, 17 a los 30. Durante la hambruna, porque el sueño de José se cumplió. Vino la hambruna y todo el mundo conocido iba a comprar maíz a Egipto, incluyendo los hermanos de José. Ellos no le reconocieron, pero él sí. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo, y en Egipto obviamente José, aunque seguía siendo hebreo, ya había sido culturalizado, ¿se dice? Ya había culturalizadose o nacionalizadose, ¿sí? Egipcio. Entonces, como egipcio, se pintaba, yo creo que estaba maquillado, a lo mejor tenía el pelo pintado, o no sé, pero los hermanos no lo reconocían, pero él sí. Sí, entonces pongámonos en este presente, en el tiempo de José, gobernante de Egipto, hombre poderoso, y de repente se topa con sus hermanos. ¿Cómo llegó ahí? Estaba en un pozo. Del pozo pasó a ser vendido. Fíjense la historia. De vendido pasó a ser esclavo. De esclavo pasó a ser preso. Y ahora gobernante. O sea, en un pozo, vendido, esclavo, preso, y ahora gobernante. O sea, como que la historia no concuerda mucho, ¿sí? El pasado negativo de José, según lo veamos de esa manera, pero sin embargo llegó a ser gobernante, ¿sí? Debió ser la peor, y de pilón están ahí sus hermanos. O sea, todo lo que vivió José ya era gobernante, y ahora sí que como algo extra, sus hermanos ahí. Creo, hermanos, sí, que esta debió ser la peor crisis de José. Sí, lo más difícil que José enfrentó fue toparse después de, ¿cuántos años? Quedamos 13, con sus hermanos, los que lo mandaron al pozo, los que lo vendieron. Por culpa de ellos había llegado hasta la cárcel, porque si no lo hubieran vendido a los madianitas, José hubiera estado allá con su papá, el consentido, chiqueado. Sí, José ya estaba ahí enfrente de sus hermanos, es gobernante de Egipto, tiene todo el poder para hacer lo que se le dé su gana con cualquier extranjero, y de repente llegan como extranjeros a sus dominios sus hermanos, los que lo vendieron. Esta es la crisis más severa de la vida. Imagínense a José: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con ellos? ¿Los mato? ¿Los torturo? Por lo menos los hago sufrir, pero son mis hermanos, quiero saber cómo está mi papá, mi hermano Benjamín, ¿qué hago? O sea, José fue la lucha más grande, fue su crisis, su gran desafío. ¿Qué nos enseña esta vida de José? Porque si nosotros vemos todo en resumen, decir que José fue odiado por sus hermanos, casi asesinado y vendido por su propia gente de su sangre, acosado sexualmente, y además acusado, ¿cómo se dice? Acusado injustamente, ¿sí?
y olvidado por un compañero de celda y además obligado a vivir en un pueblo extranjero. O sea, si vemos el pasado de José así, de odiado de sus hermanos, pasó a ser casi asesinado, vendido, acusado, metido a la cárcel injustamente, olvidado por un compañero y además obligado a vivir lejos de su familia. ¿Qué pasado tan duro de José? Eso lo podemos ver desde una perspectiva, pero podemos verlo ahora desde la perspectiva de Dios. Le podemos poner un poco de positivismo, pero no de ese positivismo de la nueva era, sino desde la perspectiva de Dios. Podemos verlo así. José, amado por su padre, qué diferente a odiado por sus hermanos. O sea, José pudo pensar las dos cosas: odiado por mis hermanos o amado por mi padre. ¿Quién tomaba la decisión? José. Él, no, me odian, no, sí, amado por su padre, ayudado por Dios en cada circunstancia, porque si usted conoce la historia, en cada circunstancia dice la Biblia que Dios prosperó todo lo que José hacía. Entonces el pasado de José puede ser interpretado así: amado por su padre, ayudado por Dios en cada circunstancia, recordado por un compañero de celda porque por lo menos se acordó, 2 años después, pero se acordó de él, y además por su sabiduría puesto en un puesto muy alto. Es el mismo José, pero viendo su pasado desde 2 puntos de vista diferentes. José transformó su pasado viendo desde la perspectiva de Dios, viéndole ahora sí como, ¿quién decía eso? Le vio el lado bueno de las cosas, o sea, le vio el lado bueno. Decidió que todo lo que les pasa a los que aman a Dios es para bien. Tanto que al final de su historia él le dice a sus hermanos: no se sientan mal, ustedes no me trajeron hasta acá, fue Dios. Sí, entonces aquí veo algunas enseñanzas y traigo un acróstico, sí, con la palabra José. Creo que José nos puede enseñar bastantes cosas para poder transformar nuestro pasado. Primero, junta las piedras que te tiran y haz los templos. Hermano, con una piedra, ¿qué puede hacer usted con un montón de piedras? ¿Dónde está el ingeniero? Habacuc. Se me fue el ingeniero. ¿Qué se puede hacer con unas piedras? O sea, usted puede hacer una tumba si quiere, puede hacer hasta se puede golpear la cabeza, puede romper algo con una piedra, pero también puede hacer un templo, puede hacer algo bonito, puede construir algo, que eso fue lo que hizo José. ¿Sí? José juntó las piedras y si usted va a Génesis 39 del 2 al 6, dice el pasaje: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José juntó las piedras que le tiraron, el odio a sus hermanos, el desprecio, las ganas de matarlo, pero hizo un templo con ellos, le dio gloria a Dios, alabó al Señor, y dice la Biblia que Dios prosperó su camino. Dice también el pasaje: y así cayó José gracia en sus ojos y le servía, y este hombre le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Porque José decidió juntar las piedras que le tiraron y hacer un templo. O sea, voy a tomar lo malo que me hicieron y hacerlo algo bueno. ¿Qué hace usted con las piedras que le tiran? ¿Qué hace con el rencor que ha recibido, con el desprecio, con todo lo que le han aventado? ¿Qué ha hecho? José tenía razones para renegar de su vida, tenía razones para deprimirse y dejar de luchar. Podía decir: mis hermanos, qué malvados me vendieron, qué mala suerte, ¿por qué yo? Si mi hermano Judá es más malo que yo, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿No ha pensado usted eso? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no al otro hermano que casi ni va? ¿Por qué no al vecino que casi ni trabaja? Yo me sobo el lomo todo el día y no me va bien. ¿Ha pensado eso usted? José tenía muchas razones, sí, para decir: no, mis hermanos son tramposos, mentirosos, sí, y además de eso, yo era el más bueno, y ¿por qué me pasa esto? José decidió juntar todas esas piedras y hacer un templo y dar gloria al Señor. Y dice la Biblia que Jehová lo hacía prosperar. Todo lo que José hacía con su mano, prosperaba. ¿Qué hace usted con lo que tiene, con lo que Dios le da? ¿Qué ha hecho? Puede hacer una tumba si quiere y esperar ahí que se lo coman los gusanos. José decidió que todo lo malo que él recibió de afuera lo iba a convertir en algo positivo para darle la honra y la gloria a Dios, y así fue su vida. Él tenía todo, ¿sí?, para enojarse con sus hermanos: el odio, la traición, la esclavitud. No lo mataron. Todo lo que él vivió de sus hermanos no lo mataron. Todo lo que José sufrió
no lo hizo no querer vivir. Al contrario, donde estaba mostraba su gratitud y su alegría. Tanto dice la Biblia que en la casa de Potifar era pues de hermoso semblante. Su actitud de José en la casa de Potifar pues se veía guapo. Tanto que le gustó a la esposa de Potifar. ¿Quiere verse hermosa, hermana, mujer? ¿Quiere verse guapo? Junte las piedras que le tiran y haga un templo. Quite la cara de mango chupado, de limón exprimido, cara de limón. Sí, mira qué feo se ve uno cuando está. ¿Cómo estás? Bien. Es más, cambie la cara, sonríe, voltea al lado y sonríe. Es más, imagínese lo viejito, ¿sí? Y verá que se va a reír, hermano. Sonríale a la vida, junte las piedras que le tiraron. Si lo lastimaron, diga, pues me hicieron crecer, me hicieron madurar, no importa lo que le haya pasado. Interprete su pasado de manera mejor. Junte las piedras que le tiran y haga un templo. José recibió una vida muy difícil. 10 hermanos lo llevan a muerte, lo venden, lo traicionan. Una mujer lo acosa sexualmente, va a la cárcel. Pero él agarró todas esas piedras y construyó una historia extraordinaria. Tanto que le llaman José el soñador, por lo que hizo con esas piedras. Sí, entonces junta las piedras. La siguiente letra, la O. Ocúpate de la vida y no de la muerte. Génesis 39, el 20 al 23. La Biblia dice que y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. O sea, José fue a la cárcel, sí, donde estaban los presos del rey. Pero dice la Biblia que Jehová estaba con él, él extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó a José las llaves y el cuidado de todos los presos que había en ella. Todo lo que José hacía, todo lo que se hacía allí en la cárcel, José lo administraba. José pudo ocuparse de la muerte y estar en la cárcel, tirado ahí en su celda, con la cara en el piso, lamentándose de la situación, renegando de su vida, pensando en lo mal que le había ido, porque ahora en la cárcel y primero desterrado de su tierra y vendido por sus hermanos, él podía haberse revolcado en esa situación que parecía ser la muerte. Pero sin embargo él se ocupó de la vida y decidió vivir ahí una vida que le agradó tanto al jefe de la cárcel, que le dio las llaves y le dijo, tú vas a encargarte de todo. Porque él no se envolvió, ¿sí? No se envolvió en la amargura o el odio de sus hermanos, ni siquiera en la difamación de su nombre, ni el estar en la cárcel. Sin duda que José no había perdido la memoria, o sea, él no se había olvidado lo que le pasó, pero José no era un rumiante de sus desgracias. ¿Saben lo que es un rumiante, hermano? Ahí está dándole vueltas y al rato lo vuelve a sacar. José sin duda que no perdió la memoria, pero no era un rumiante de sus desgracias. Y saben que somos tan rumiantes de nuestras desgracias, que algo que nos pasó hace 10 años seguimos rumiándolo, que volvemos y seguimos masticando la porquería. No, y luego uno, hermano, comparta, no, es mío, y no te doy. O sea, nos gusta revolcarnos en eso, y eso es lo que trae a veces esa vida llena de derrota y llena de desánimo, con falta de emoción a hacer las cosas, porque todos sin ganas, porque venimos arrastrando una piedra o una losa, ¿sí? De algo que nos pasó hace mucho y no queremos hacer a un lado, porque seguimos ahí rumiando como las vacas, las chivas que que comen algo, lo trituran, se lo pasan incluso a un cierto estómago, porque así es, y luego lo regresan. Guácala. ¿No le ha pasado a usted que se le reviene la comida? O sea, disculpen el ejemplo, hermano, disculpen. ¿No le ha pasado? ¿Qué siente? O sea, sabe feo. Eso hacemos con el pasado. Lo traemos y sabe feo, pero hasta parece que nos gusta vivir en el pasado y vivir y seguir sufriendo, y que la gente diga, pobrecito el hermano, sí ha sufrido mucho. No hay que rumiar, ¿sí? Esta pena es mía, decimos, no te doy. Sí, es mía, y así quiero vivir. José no tenía amnesia, pero no vivía recordando lo que le habían hecho sus hermanos, ni recordando lo que le había hecho la esposa de Potifar, ni recordando lo que Potifar le había hecho porque lo mandó a la cárcel. Sí, él podía haber estado en la cárcel lamentándose y quejándose de sus hermanos, de su patrón, de la esposa del jefe, diciendo, esa mujer malmada, por culpa de ella estoy aquí. José no hizo nada de eso. Sí, él se ocupó de la vida, no de la muerte. ¿De qué te ocupas tú, hermano, en tus pensamientos? ¿Qué hay?
Te ocupas de la muerte, de tus desgracias, estás pensando en lo que te sucedió, viviendo ahí, rumiando las cosas, ¿sí? Lamentándote y esperando a ver cuándo tu pasado se cambia, esperando que alguien invente una máquina del tiempo para regresar a tu pasado, o disfrutas el sufrimiento, permaneces pensando en las cosas que te han pasado, en lo que te han hecho. Debemos seguir adelante y ocuparnos de la vida. Eso hizo José, se ocupó de la vida y no de la muerte, seguía trabajando, ¿sí? Estaba en la casa de Potifar y él era trabajador, servía. Estaba en la cárcel y él seguía sirviendo. A pesar de la vida, de las circunstancias, él seguía ocupándose de lo que Dios le daba. Juntó las piedras e hizo un templo, se ocupó de la vida y no de la muerte. José, la otra enseñanza de la siguiente letra es la S. Si no puedes olvidar, perdona. Hermanos, ubiquémonos en el presente de José, cuando ya es gobernante. Los hijos de Israel vienen a comprar. Y si ustedes van a la historia, ¿sí? Empieza a haber una entrevista ahí. Dice la Biblia que José tenía un intérprete, porque supuestamente él era egipcio. Entonces, como venían de diferentes lugares, tenía que tener un intérprete. Entonces llegan los hermanos de José, no lo reconocen, José sí. Sí, y José, a través de ese intérprete, empieza a platicar y les pregunta, oye, ¿de dónde vienen? Dice la Biblia que les habló ásperamente. ¿Sí? Ven ahí en el pasaje, váyanse allá al pasaje. ¿Sí? Dice que les habló, ¿de dónde habéis venido? No sonó muy áspero, ¿verdad? Sonó más norteño que áspero. José, probablemente se acordó José porque los hermanos llegan y se postran delante de él. Él era el segundo de Faraón. José seguramente se acordó de todo lo que soñó. Se acordó de las espigas, de las estrellas, y los vio sus hermanos. Los hermanos no se conocían, ¿sí? José estaba ahí viviendo una crisis, diciendo, ¿qué hago? Aquí están, puedo darles zapes en la cabeza, puedo golpearlos. Pero también quiero preguntarles por mi papá y mi hermano. Imagínense lo que sentía José. El corazón de José estaba a punto de tronar. Dice la Biblia que José ya no aguantaba. Ayer lo dice ahí, ya estaba a punto de reventar. No soportaba las ganas de decirle, hasta que por fin, dice la Biblia, sí, que sacó a todos los que estaban ahí, sálganse todos, déjenme solo. Estaba ahí el guardia y tú también te sales, déjenme solo. Sí, dice la Biblia que le dice, soy yo José, su hermano. Luego les dice, acérquense, y se acercaron, pues cómo no, imagínense. Dice la Biblia que cuando los hermanos de José, porque si saben la historia, José, antes de descubrirse con ellos, hizo ahí una serie de ¿cómo se dice? Tretas, así como de cosas raras, ¿sí saben la historia? Sí, les vendió sacos de trigo, pero les dijo a sus sirvientes, métanles en el saco el dinero, ¿sí? Entonces ya que se fueron a su tierra, sacan y de repente el dinero, y nos van a acusar de robo, y ahí van, ¿sí? A devolver el dinero, ¿sí? Pero le dice José, ¿saben qué? Porque después ya que regresan los hermanos de José y le meten al hermano menor del que llevaban, le meten la copa de José, porque José les dijo, o sea, José estaba tan descontrolado que estaba haciendo cosas bien raras, si bien chistosas, hasta dan risa, ¿sí? Y ya que se van los hermanos, José dice, mi copa, José ya sabía, y ahí van, a ver quién se robó la copa, y curiosamente estaba en el saco del más chico. O sea, y José los manda con su papá, le dice que dejen a un hijo ahí, el otro hijo le dice al papá, a José, no, es que, pues, ¿cómo voy a irme sin mi hermano? Mejor me quedo yo, no. Ve por tu papá, ¿sí? Ve a Egipto, traigan al hermano menor. Total que José hace todo un show, que quería ver a su hermano menor, a Benjamín, porque era su hermano de sangre, eran hijos de la misma mamá. No sabía qué hacer, oscilaba entre la venganza y el amor. Entonces, cuando los hermanos están viviendo todo esto, decían entre sí, esto nos pasa por vender a nuestro hermano. Pero antes, José les pregunta, ¿de dónde son? Porque José le dice, son espías. No somos espías. Sí son. No somos. Somos hijos de un hombre de allá y somos 2 hermanos, pero nada más habemos 11 porque uno no aparece, o sea, uno se perdió y ese uno era José. O sea, le están diciendo a él que un hermano de ellos se había perdido. Y José estaba a punto de decirle, soy yo su hermano. O sea, José estaba a punto de reventar, no sabía ni qué hacer. Sí, tenía ganas de pegarles, de insultarlos, pero también tenía ganas de abrazarlos y darles beso y reclamarles. Y José estaba, ¿usted está en una situación así? Con sentimientos encontrados entre amor y venganza, sonó así como nombre de telenovela. ¿Hay una telenovela que se llama así?
José estaba descontrolado, no sabía qué hacer. Aparte que además era un hombre muy sabio, pero estaba ahí entre la espada y la pared. Pero según vemos en la historia, José los perdonó. Seguramente José no pudo olvidar que sus hermanos lo vendieron, lo querían matar, pero decidió perdonar. Ok, no pudo olvidarse, porque les dijo, no les pese haberme vendido acá. O sea, no se olvidó, no perdió la memoria, pero decidió perdonar. Hay quien dice que perdonar es olvidar. Yo no estoy de acuerdo en esa frase, pues, porque es muy difícil olvidar. Pues, de hecho no se puede. Lo que sí podemos hacer es no estarlo trayendo al presente ni permitir que nos haga daño. Saben que el perdón es en beneficio del perdonador, no del perdonado. ¿Sabían eso? Que cuando uno perdona es en beneficio del ofendido. Y uno, no, yo no perdono. O sea, como que no perdonamos porque queremos ver castigo, queremos ver sufrir el otro, ya ni se acuerda lo que nos hizo. Feliz. Y nosotros aquí, no, perdónalo, no. Que sufra, ni te pela. O sea, ni nos pelan, pero seguimos porque creemos que perdonarlo es darle un bien a él. Y no, hermanos, perdonar es darme un bien a mí. El que perdona se alivia. Se quita el peso de la losa del deseo de venganza. José no podía olvidarse porque era parte de su historia, pero decidió perdonar. Pues, ¿tú ya perdonaste? En la mañana hablamos del perdón, ¿sí? ¿Tú ya perdonaste? ¿Ya perdonaste a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa? ¿Ya lo perdonaste o sigues todavía? No, hermano, quiero ver lo que sufra, qué chiste. Ay, si lo perdono y ya, y lo que me hizo, ¿qué? No he pensado. Se le dio pena porque también le pasó. Así que no se puede escapar, hermano. Necesita perdonar. Perdón, hermano. Perdona a su papá. Jóvenes, perdonen a sus papás. Papás, perdonen a sus hijos también. Perdonen. No carguen la losa, sí. José tenía un traductor, sí. Dice la Biblia que José, dice, no podía ya contenerse José. Estaba a punto de reventar. Yo me imagino la historia, estaba José, los hermanos, y yo creo que los ojos se le iban a reventar de las lágrimas, ¿sí? El puchero en la boca que no podía se le churía, se me chure la garganta. Estaba José cantando en su interior, porque dice que no podía, y clamó y gritó desesperadamente, sálganse todos. Se quedó solo con sus hermanos y ahí fue cuando les dijo, sí, soy yo, José. Lo acérquense, y se acercaron, pues como era casi el segundo de Faraón. Imagínense los hermanos de José viendo que era su hermano, ahora se va a vengar. Porque hasta ese momento José no los había dicho nada más que soy yo, José, su hermano. Acérquense, y pues acercaron. Imagínense el miedo de los hermanos de José. José tenía suficientes razones para matarlos, castigarlos, cachetearlos, incluso venderlos. Pero no podía olvidar lo que le hicieron, pero decidió resolverlo. ¿Cómo? Perdonándolos. Reconociendo que fue Dios quien lo llevó hasta ahí. Pues, no me olvido lo que me hicieron, hermanitos, pero los perdono. Los perdono. Y se quita la losa de la espalda. Sí, eso hizo José. ¿Qué ha perdonado usted? Necesita perdonar. La última letra. Espera siempre algo mejor. Génesis 45:5. Este pasaje es uno de los pensamientos más productivos que jamás un ser humano pudiera decir respecto a sus desgracias. José dijo, no les pese haberme vendido acá. Les dijo José incluso, fue Dios el que me trajo y me trajo aquí para preservación de vida. José interpretó su pasado de tal manera que fue una bendición todo lo que vivió. Usted podría decir, gracias a Dios porque sus hermanos lo odiaron. ¿Usted cree que él le iba a decir, gracias a Dios, gracias por el odio de mis hermanos? Él interpretó el pasado, mi padre me amó. Fui bendecido por Dios en cada circunstancia de la vida. Entendió que Dios tenía un propósito para él y siempre estuvo esperando algo mejor. Esa fue la interpretación que José se dio a su pasado. Por eso, a José sus sueños lo mantenían motivado para vivir. A José los sueños le ayudaban para aprovechar todas las oportunidades y para realizar la misión que él tenía, porque él sabía que había un propósito todo esto. Los sueños de José le ayudaban a perdonar y los sueños le permitieron interpretar mejor su pasado. ¿Qué pasado has tenido tú, hermano?
¿Tienes circunstancias en el pasado que te impiden tener un presente agradable? Puedo hacer 3 cosas. Intentar olvidarlas si quieres, pero vas a fracasar, porque el pasado no se olvida, a menos que te dé amnesia o que te hagan una lobotomía. ¿Saben qué es una lobotomía? Antes le metían aquí así un fierro en el lóbulo frontal, les deshacían todo lo que tenían ahí, ¿ya? Quedaban así, no se acordaban de nada. Hermanos, si tú quieres olvidar lo que te hicieron, vas a fracasar. Puedes tratar de no recordarlas, pero para eso ocupas disciplina, porque después regresan y te acuerdas. O puedes superarlas por medio del perdón. Tienes algo que hacer con lo que te pasó en el pasado. Trata de olvidar, no vas a poder. Trata de no acordarte de ellas si es muy difícil. Lo más que puedes hacer es superarlas a través del perdón y transformando ese pasado, buscándole siempre la bendición de Dios. Cierra tus ojos, hermano, y piensa en tu vida, ¿sí? Es probable que tengas circunstancias desagradables en el pasado, secuelas, heridas emocionales, secuelas a lo mejor de un maltrato, sufrimiento porque te pasó algo muy grave, tu matrimonio se desintegró, te quedaste sola, solo, a lo mejor sufriste la muerte de un familiar, de un ser querido muy cercano, perdiste tu trabajo, has perdido tu salud, tienes una enfermedad o una discapacidad y sigues sufriendo por ese pasado que parece que te está torturando por el recuerdo, por el sufrimiento. Hoy puedes pedirle a Dios que te dé fuerzas para trascender esto y vivir el presente y el futuro a plenitud, con éxito, sin seguir muriendo allá en el pasado. Solamente pues, hay que hacer lo que hizo José, juntar todas esas piedras que te tiró a la vida y hacer un templo, ocuparte de la vida, de lo que tienes a tu alrededor, de lo que tienes ahí cerca, tu familia, tu iglesia, la gente que te quiere, ocuparte de la vida y no de la muerte, no de las desgracias. Puedes también decidir como José y vivir una vida llena de gozo, ¿sí? Disfrutando de lo que Dios te está dando. Si no puedes olvidar, pues perdona a aquellos que te han hecho daño, tu esposo, tu esposa, tu padre, algún líder de la iglesia que a lo mejor te lastimó a propósito o a lo mejor sin quererlo, pero te dejó herido, te dejó lastimado, y ese resentimiento te hace dudar de cualquier líder y a cualquiera pues pensar que también te va a lastimar, y eso te hace estar distanciado y no confiar. Perdona. Si no puedes olvidar, perdona. Triunfa sobre el pasado por medio del perdón. También puedes hacer lo que hizo José. Esperó algo mejor, soñando y confiando en que Dios iba a realizar sus sueños. Hermano, Dios tiene propósito para tu vida y tiene un propósito para bien y no para mal. El pasaje que leímos al principio dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere hoy prosperar tu alma. Quiere que seas prosperado en todas las cosas, pero necesitas dejar lo que tienes allá, lo que el pasado te está ocasionando. Perdona. Hermano, hoy yo quiero invitarte a que tú tomes una decisión respecto a tu pasado y que le digas: Señor, quiero vivir mi presente completamente entregado a ti, esperando siempre cosas mejores, esperando cumplir tu propósito en mi vida y que el pasado no sea un obstáculo. Quiero transformar ese pasado en bendición y poder ver todo desde tu perspectiva, aceptando que tú eres un Dios soberano, que tienes todo el control y que estás ahí cuidando de mi vida. Y aquí estoy, Señor, dispuesto a romper esas cadenas que me siguen atando al pasado, que me siguen atando a aquellas cosas que no me dejan vivir completamente para ti. Y aquí estoy. Si tú le estás diciendo esto al Señor, ponte de pie. Quiero orar por ti.
El Señor quiere una iglesia limpia, pura, sin mancha. Una iglesia que perdona, una iglesia que ama, una iglesia que sirve, una iglesia que no tiene prejuicios, una iglesia que a pesar de las experiencias negativas, reconocemos que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Tu carácter está así por algo que te pasó, hoy puede ser transformado. Y el Espíritu Santo puede hacer que de ti fluya el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Quieres vivir a plenitud? ¿Quieres tener un matrimonio feliz? Reconoce que necesitas dejar el mal carácter, el mal genio. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tú nos dices que nos amas tanto, Señor, que quieres prosperar nuestra vida, nuestra alma. Quieres que vivamos siempre gozosos. Y Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos das la capacidad a través de tu Espíritu Santo para hacerlo. Señor, gracias porque podemos ver en tu palabra ejemplos como este, el de José, que nos muestra cómo no importa las circunstancias tan desagradables que se hayan vivido, podemos transformar ese pasado y disfrutar de una vida presente y un mejor futuro, reconociendo tu soberanía, perdonando aquellas personas que nos hicieron daño y decidiendo hacer de nuestra vida una vida llena de alabanza, de gratitud. Gracias, Padre, porque tenemos vida que podemos disfrutar y vivir un presente disfrutando de lo que tenemos a nuestro alrededor. Gracias, Padre, porque sin duda que es únicamente por tu infinita misericordia. Señor, te ruego, Padre, que los que estamos de pie podamos entender y tener esto en mente, Señor, que podemos triunfar sobre el recuerdo, sobre el pasado, que podemos vivir una vida con un presente fructífero, que podemos tener bendición, pero además ser de bendición para otros. Señor, usa tu iglesia, perdona lo que hayamos hecho, perdona, Señor, nuestra negligencia, perdona, Señor, nuestra soberbia, nuestra falta de humildad. Y Señor, queremos ser hijos tuyos que te sirven, que sirven a otros y sobre todo que reflejamos vidas llenas de alegría, de felicidad y que la gente pueda ver en nosotros a ese Dios que da paz que nadie entiende. Señor, bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermano, vamos a ser despedidos. Hermano Arturo, si puede pasar. Hermano, sí que si puede pasar a la puerta. Hermano, no se le olvide su peso misionero. Se ponen de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Señor, pues gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Queremos, Padre, hacer tu voluntad solamente. Y, Señor, solamente rogamos para que en este día, Señor, que hemos pues recibido de tu palabra, de tu enseñanza, Señor, que cada uno la ponga, Señor, por obra. Ayúdanos, Señor, el día de mañana, los que estaremos en nuestro trabajo, los jóvenes que estarán en sus escuelas, los niños, Señor, que puedan reflejar, Señor, esa luz que solamente tú puedes dar, Señor, a nuestras vidas para testimonio, Señor, de los de afuera. Ayúdanos, Señor, y gracias por tu palabra y llévanos con tu bendición, con tus cuidados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.